sobrevivir 6 días seguidos sobre suelo seco, producir 600.000 huevos en una sola puesta. Incluso, en algunas partes del mundo, esta criatura es tan agresiva que sale del agua, sube a la orilla y devora hasta palomas. El expediente biológico del bagre africano parece exactamente el de una amenaza ecológica de nivel máximo, y ahora, esta máquina depredadora de 20 kilogramos está empujando al ecosistema natural de Brasil al borde del colapso. No importa si el agua del río es cristalina o espesa como un residuo químico, sigue expandiéndose de forma exponencial, rompiendo la cadena alimentaria natural y eliminando a toda especie que se interponga en su camino. Un error económico cometido por el ser humano abrió accidentalmente una caja de Pandora. ¿Hasta qué punto está siendo destruido el sistema ecológico de Sudamérica por un pez capaz de respirar directamente del aire? La escena en el río Meia-Ponte, que atraviesa la región de Goiânia en Brasil, parece el escenario de una catástrofe ecológica. Hace muchas décadas, bajo la sombra de densos bosques de bambú verde, este lugar era zona de reproducción de innumerables peces nativos sudamericanos de enorme belleza y gran valor biológico, como el piau, el bagre pintado y la caraña. Los pescadores locales dependían de esa diversidad para sobrevivir, pero hoy, cuando lanzan un anzuelo a esas aguas turbias, lo único que tira con una fuerza capaz de romper hasta las líneas trenzadas más resistentes es una sola cosa: el bagre africano. La desaparición de las especies nativas no ocurrió de manera natural. Fue el resultado de una eliminación sistemática. El bagre africano, cuyo nombre científico es Clarias gariepinus, fue moldeado por la evolución para convertirse en un dominador absoluto. Funciona como una gigantesca máquina de consumo en el fondo del río. Gracias a la estructura de su boca, que puede abrirse al máximo, no pierde tiempo desgarrando. Un solo ataque de un adulto genera una fuerza de succión tan intensa que puede tragarse entero a un pez traíra nativo en un instante. El perfil depredador de esta especie supera todos los límites del mundo acuático. Los análisis del contenido estomacal de bagres africanos en Brasil revelaron una verdad impactante: no comen solo peces. Su dieta incluye camarones, cangrejos, pequeños reptiles, huevos de otras especies acuáticas e incluso aves. Las aves de agua, como garzas, patos silvestres o gallaretas, cuando caminan por la orilla, son arrastradas con frecuencia al fondo por esa enorme mandíbula. La presencia del bagre africano produce un efecto de cascada trófica, un colapso que comienza desde la cima de la cadena alimentaria. En su tierra natal africana, su número es controlado por cocodrilos, pelícanos y grandes peces tigre. Pero en las aguas del centro de Brasil no tiene enemigos naturales. Ese vacío ecológico le permite adueñarse fácilmente del papel dominante, destruir la fuente de alimento de otras especies y devorar también a sus competidores. Pero, ¿cómo puede una criatura tan grande prosperar dentro de ríos contaminados, donde el nivel de oxígeno es tan bajo que otras especies de peces colapsan en apenas minutos? La respuesta está en un arma biológica con la que la naturaleza lo equipó. La mayoría de los peces respira absorbiendo el oxígeno disuelto en el agua a través de las branquias. Cuando el agua se contamina con basura doméstica, fertilizantes o residuos industriales, la cantidad de oxígeno disuelto cae de forma drástica y provoca mortandades masivas. Pero el bagre africano considera que las aguas más contaminadas son un paraíso. Posee un órgano biológico especial llamado órgano respiratorio suprabranquial, una estructura compleja que funciona casi como un pulmón terrestre. Este órgano le permite salir a la superficie y respirar directamente el aire de la atmósfera. Por eso, incluso si la concentración de oxígeno en el agua llega a cero, eso no representa un problema para él. Además, los científicos han registrado que esta especie puede soportar niveles de amoníaco y valores de pH tóxicos que ningún pez sudamericano puede tolerar. Cuando la contaminación de los ríos mata a los peces nativos, el bagre africano limpia los cadáveres, ocupa el espacio libre y convierte esas aguas envenenadas en su propio reino. Su resistencia alcanza un nivel todavía más asombroso cuando es sacado del agua. Una prueba real llevada a cabo por pescadores locales en Brasil mostró un resultado que desafía todas las leyes biológicas. Cuando un bagre africano fue arrojado sobre suelo seco, logró sobrevivir durante 6 días seguidos. Finalmente cayó por agotamiento extremo y deshidratación severa, pero no murió por asfixia. Su mecanismo de defensa se activa de forma perfecta. Cuando percibe que el agua ha desaparecido, su cuerpo empieza a secretar una capa de mucosidad extremadamente densa y viscosa que cubre por completo la piel externa.
Esa armadura funciona como una membrana selladora que impide la evaporación del agua dentro del cuerpo. Y lo más aterrador es que no se queda quieto esperando la muerte. A diferencia de los peces comunes, que solo se agitan inútilmente sobre tierra firme, el bagre africano usa sus aletas pectorales, que son extraordinariamente fuertes, para impulsarse. Se desplaza con potencia sobre tierra agrietada, cruza campos, atraviesa barro durante la noche y busca nuevas charcas o sistemas de ríos y lagunas. Esa capacidad de caminar por tierra firme es una pesadilla para los administradores ambientales. No puedes aislar a esta especie construyendo una represa o secando una laguna, porque simplemente saldrá a la orilla y se moverá hacia otro ecosistema. Con habilidades de supervivencia tan catastróficas como estas, ¿cómo logró una criatura africana cruzar el Atlántico e ingresar al territorio de Sudamérica? Ahí es cuando tenemos que mirar de frente la intervención despiadada del ser humano. La naturaleza nunca crea por sí sola una confrontación absurda entre el bagre africano y el ecosistema fluvial de Brasil. Esta invasión es una catástrofe artificial, nacida de la codicia y de la falta de comprensión humana. En décadas pasadas, la industria global de la acuicultura buscó con desesperación las especies de peces que generaran la mayor rentabilidad. Necesitaban un pez que creciera rápido, diera mucha carne, comiera de todo, tuviera bajo costo de crianza y una resistencia casi perfecta a las enfermedades. El bagre africano apareció como la solución económica ideal. Fue importado en masa a Brasil para abastecer granjas de producción comercial y sistemas de pesca recreativa de pago. Un modelo de negocio extremadamente popular en ese país. El ser humano creyó que podía encerrar una máquina perfecta de supervivencia dentro de jaulas flotantes y estanques artificiales. Pero la naturaleza siempre encuentra la manera de romper cualquier muro. Durante las temporadas de lluvias torrenciales, el agua desbordó los estanques y rompió los bordes de contención. Miles de bagres africanos escaparon arrastrados por la corriente turbia y entraron directamente en los sistemas fluviales vírgenes de Brasil. Además, una parte de la población, sin conocimientos de ecología, liberó deliberadamente esta especie al ambiente abierto, creyendo que no representaba ningún peligro. Liberar bagre africano dentro del ecosistema sudamericano fue como inyectar un agente altamente destructivo dentro de un cuerpo sin anticuerpos. Las especies nativas jamás evolucionaron para enfrentarse a un enemigo con semejante fuerza, velocidad y estrategia de caza. La intervención humana deformó para siempre la trayectoria evolutiva del río, y una vez que este monstruo entró en el medio natural, puso en marcha otra amenaza a gran escala, una máquina de reproducción infinita. La razón por la que peces nativos como el piau, la caraña o el pez tigre desaparecen del río Meia Ponte no es solo porque son devorados. La causa más profunda es que su futuro está siendo eliminado desde la misma etapa reproductiva. A lo largo del río existe una represa perteneciente a una antigua planta hidroeléctrica abandonada desde hace mucho tiempo. Según su comportamiento biológico natural, cada año las especies nativas deben nadar río arriba y migrar hacia aguas poco profundas y seguras para desovar. Sin embargo, la enorme masa de concreto de la represa les corta completamente el paso. Millones de peces nativos quedan atrapados en aguas estancadas justo debajo del muro, y es ahí donde aparece el bagre africano. Ese lugar se transforma accidentalmente en una zona perfecta de caza y en un criadero ideal para el invasor. Mientras los peces sudamericanos quedan atrapados y entran en pánico, el bagre africano no solo devora a los adultos, también consume por completo las zonas de desove. Al mismo tiempo, pone en marcha su propio ciclo reproductivo. Los datos biológicos sobre la fertilidad de esta especie son verdaderamente impactantes. Una hembra de bagre no pone unos pocos cientos ni unos pocos miles de huevos. Los estudios modernos muestran que una hembra adulta puede producir hasta 60.000 huevos por cada kilogramo de peso corporal. Hagamos una cuenta simple: una hembra de 10 kilogramos escondida en el fondo del río Meia Ponte puede liberar más de 600.000 huevos en una sola temporada reproductiva. La incubación también ocurre a una velocidad brutal. Los huevos eclosionan y se convierten en alevines en apenas 24 a 36 horas, dependiendo de la temperatura del agua. Desde el nacimiento ya traen un instinto asesino, crecen con enorme rapidez y pueden comenzar a reproducirse antes de cumplir un año. Cientos de miles de peces nacen, sin depredadores naturales que controlen su número, crecen a velocidad extrema y luego producen decenas de millones de huevos más. Esta multiplicación aterradora crea un ejército invasor que arrasa con toda la biomasa del río y empuja al ecosistema nativo hacia un estado de agotamiento total. El colapso de unos cuantos ríos en el estado de Goiás ya es una tragedia.
Pero ahora se está formando un escenario mucho más oscuro, una amenaza directa al corazón mismo de la Tierra. La preocupación de los científicos, entre ellos la bióloga Raquel Pires, ya no se limita a las fronteras de las zonas urbanas. La verdadera amenaza, de escala continental, ya está llamando a la puerta. El bagre africano ha empezado a aparecer en afluentes del sudoeste de Goiás y el río Turvo, y está avanzando poco a poco hacia la última línea roja ecológica, el sistema del río Araguaia. ¿Por qué el Araguaia es tan crucial? No solo es uno de los ríos más grandes y con mayor biodiversidad del centro de Brasil, también es la arteria que conecta directamente con el río Tocantins. Desde el Tocantins, el agua fluye de manera directa hacia la cuenca amazónica. La cuenca amazónica es el santuario del ecosistema de agua dulce global, hogar de más de 2.500 especies de peces ya identificadas y de miles de otras que la humanidad todavía no ha descubierto. Es una red trófica extremadamente compleja y extremadamente sensible. Si el bagre africano logra entrar con éxito en la red amazónica, ¿qué ocurrirá? A diferencia del arapaima o del caimán, depredadores nativos que siempre dependen de ambientes acuáticos estables, el bagre africano trae consigo una capacidad de supervivencia extrema, la capacidad de atravesar la estación seca más dura de la selva tropical, arrastrándose por el barro y conteniendo la respiración. Sobrevivirá justo en los momentos en que las especies nativas estén más debilitadas, y desde ahí podrá consumir con facilidad lo que quede del ecosistema. Su presencia en la Amazonía ya no sería un problema de contaminación local, sino el detonante de una crisis ecológica capaz de conducir a la extinción permanente de cientos de especies invaluables a escala global. Frente a una especie invasora tan peligrosa, las autoridades y la comunidad científica ambiental tuvieron que establecer reglas estrictas. Se emitió una directriz implícita, pero extremadamente firme, para todos los pescadores jamás aplicar la política de capturar y soltar al bagre africano. El llamado es muy claro: cuando tu anzuelo saque a esta criatura fuera del agua, nunca la devuelvas al río. Hay que eliminarla por completo del ecosistema y aplicar medidas definitivas para asegurarse de que no pueda seguir propagándose. El hecho de no usarlo tampoco como alimento es una advertencia sanitaria. Los bagres africanos que cazan en ríos saturados de desechos industriales y basura urbana pueden acumular niveles muy altos de metales pesados y bacterias tóxicas en la carne. Comen los desechos humanos, y los humanos no pueden comérselos de vuelta. Eliminar a este pez se ha convertido ahora en un acto de defensa ecológica, un intento desesperado por salvar las últimas vidas nativas frágiles. La invasión del bagre africano en Brasil es una prueba clarísima de la arrogancia humana. Por un beneficio económico momentáneo, rompimos con nuestras propias manos el sistema de defensa que la madre naturaleza tardó millones de años en construir. La naturaleza siempre tiene sus propias leyes de equilibrio, duras e implacables. Cualquier intento de manipularlas o reescribirlas siempre tendrá un costo. La guerra actual en los ríos de Sudamérica ya no es solo una guerra entre dos especies de peces, sino una lucha por corregir uno de los grandes errores de la humanidad antes de que lo único que quede bajo esas aguas negras sea la sombra de un depredador inmortal avanzando lentamente hacia la orilla.